Buenas noches, apreciables llamados hermanos que nos sintonizan en los diferentes lugares de este país, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Costa Rica, todos los que nos escuchan también en la familia que nos escucha en Suiza, otros hermanos que nos están sintonizando en Monterrey, México. Un saludo, una bendición y un abrazo para todos, esperando que esta palabra nos pueda seguir edificando, haciendo crecer y cada día poder actuar acorde al fruto del Espíritu. Hoy tocaremos un tema interesante. Si somos hijos de Dios, imitémoslo. Efesios 5, del 1 al 4. Y la Escritura dice de esta manera: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Padre, te damos gracias por esta palabra, por lo que contiene, por lo que conlleva y porque nos hace entender tu demanda, tu naturaleza, que debemos imitar y que debemos actuar como tú actúas, porque hemos sido hechos hijos tuyos, engendrados por medio de tu Espíritu y tenemos tu ADN. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pablo dice que tenemos que ser imitadores de Dios como hijos amados. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Nuestro Dios nos ha hecho hijos. Hemos sido adoptados hijos por medio de la sangre del Cordero que quita el pecado del mundo. Antes no éramos hijos. Antes vivíamos en desobediencia. Antes éramos tinieblas, pero hoy hemos venido a la luz. Antes vivíamos como queríamos, hacíamos lo que sentíamos y actuábamos como nuestra voluntad nos impulsaba, haciendo cosas inconvenientes, poco sabias, con malos ejemplos, con malas actitudes, con malas palabras, con malos pensamientos, con malas actitudes. Pero así fuimos alcanzados por la misericordia, por el amor, por la bondad de nuestro Dios,
que nos tomó en cuenta y nos escogió y nos salvó y nos trajo al reino de su amado Hijo. Somos inmerecedores de lo que hemos alcanzado, de lo que tenemos. Somos hijos de Dios. Hemos nacido de nuevo. Hemos sido engendrados por el Espíritu y por la palabra. Eso significa que la genética de Dios, que la naturaleza de Dios ha sido puesta dentro de nosotros. Somos morada de Dios en espíritu. Él habita dentro de nosotros. Nos ha dado una palabra preciosa con ejemplos extraordinarios para que podamos vivir acorde a su naturaleza. Los rasgos que tiene un hijo respecto a su padre son muy importantes. Heredamos actitudes, heredamos maneras, heredamos características de nuestro padre que nos engendró. Tenemos mucho de las dos familias, tanto del padre como de la madre, porque somos la esencia de ellos y de alguna manera transmitimos en nuestro carácter, en nuestras palabras, en nuestras actitudes, en nuestra forma de ser, la genética de nuestros padres, la naturaleza de nuestros padres, la esencia de nuestros padres. Y hoy que nosotros hemos nacido de nuevo, hemos nacido de Dios, el Espíritu Santo habita en nosotros, nacimos de la palabra, nacimos de la semilla santa para formar un hombre distinto, nuevo, diferente. Aquel hombre viejo que trajimos, aquel hombre que nos hacía actuar de maneras distintas, pero hemos sido aceptados por el amado, hemos sido cambiados, hemos sido engendrados. Su naturaleza santa vino a nosotros y comenzó a cambiar nuestras actitudes, pensamientos, palabras, acciones, y somos personas distintas que estamos en un proceso de desarrollo, de madurez, pero la naturaleza del Padre habita en nosotros, somos hijos, tenemos su naturaleza. Cuando la palabra dice que hemos sido engendrados por el Espíritu, y Pedro dice que hemos nacido de la palabra de Dios, de la semilla santa, de la naturaleza santa, de la genética santa. Tenemos el ADN del Padre, tenemos la naturaleza del Padre. No somos hijos por palabra o por idea o por criaturas formadas por Dios. Hemos sido engendrados por el Espíritu Santo. La semilla santa del Padre, la palabra, nació en nosotros. Y esa palabra produce fruto, produce cambio, produce vida, produce un hombre distinto, un hombre nuevo, del que vamos a meditar. ¿Cómo debe proyectarse? ¿Cómo debe manifestarse? ¿Cómo debe demostrarse? Porque hemos nacido de nuevo. Sed pues imitadores de Dios, como hijos amados. Somos hijos, somos diferentes. Ya no somos como en el pasado. Ya no somos
con la problemática que teníamos de vida. Tenemos algunas cosas que superar, tenemos muchas cosas que cambiar todavía, pero la naturaleza del Padre ya habita en nosotros y nos ha hecho superar muchísimas cosas que hoy son distintas en nosotros y podemos agradecerle a Dios por la vida que nos ha hecho tener y alcanzar, pero necesitamos imitarlo a Él en todas las cosas. Él es nuestro patrón. Él es a quien tenemos que parecernos. A Él es al que tenemos que imitar. Debemos de ser como Él es. Debemos hablar como Él habla. Y debemos demostrar la imagen de Él en todos los aspectos de nuestra vida. Sed pues imitadores de Dios, como hijos amados. Tenemos que imitarlo. Tenemos que ser como Él. Tenemos que actuar como Él. Tenemos que vivir como Él. Tenemos que tener la paciencia de Él. Tenemos que tener el amor de Él. Tenemos que tener la pureza de Él. Tenemos que tener la templanza de Él. Tenemos que tener el sacrificio que Él mostró para poder tener un plan de cambio para nuestra vida. Debemos ser imitadores de Dios en su naturaleza, porque la tenemos. Ahora que somos hijos engendrados por Dios, tenemos su ADN y podemos imitarle. Debemos ser santos así como Él es santo. Nuestro Dios es santo, es puro, y el Espíritu que hizo morar en nosotros es el Espíritu Santo, y a quien debemos permitirle dominar nuestras áreas, dominar nuestra voluntad, dominar nuestra mente, dominar nuestras acciones, permitirle gobernar en nuestra vida para parecernos al Padre. Debemos ser justos, como Él es justo. Debemos que ser ecuánimes, como Él es ecuánime. Debemos parecernos a Él. Hay aspectos de nuestra vida que posiblemente no se adecúan a los principios de Dios o no se alinean con la naturaleza de Dios. Pero esta palabra es para que ubiquemos aquellos problemas que tengamos, aquellas situaciones o aquellas aristas personales que pueden dañar, que pueden afectar, y poder rendirlas, poder superarlas y caminar hoy de una manera diferente, de una manera distinta, y poder mostrar al Dios vivo, al Dios eterno, al Dios justo, al Dios santo, en todos los aspectos de nuestra vida, en todas las formas de vivir. Y creo que lo vamos a alcanzar y vamos a madurar y vamos a crecer y vamos a vivir mejor, pero vamos en el proceso. Y Dios tiene la paciencia de trabajar con nosotros y se logrará. Debemos amar así como Él nos amó. Y cuando hablo de esto, no es fácil amar. La Escritura dice que el amor es sufrido. Y Jesús, por amarnos, vivió lo que vivió y llegó a la cruz con todo tipo de sufrimientos, pero nunca volvió atrás por el amor que nos demostró, por el amor que manifestó negándose a sí mismo, dejando su gloria, dejando de pensar en Él y pensar en nosotros. Significa que el amor es la ausencia de egoísmo. Él lo dejó todo, lo entregó todo porque nos amó.
Y cuando uno ama, es capaz de rendirlo todo, de entregarlo todo por amor. Y el amor de Cristo nos hace entender que este caminar en el Señor se fundamenta en el amor. Y que así como Dios nos ha demostrado su gran amor, eso debe fluir en nosotros por el Espíritu Santo, que su fruto es amor, que su naturaleza es amor. Y vamos a hablar de eso en un momento. Tenemos que imitar a nuestro Dios. La Escritura dice, Dios es amor. La naturaleza de Dios es amor. Él no tiene amor como que es algo agregado, no. Él es amor. Él es la esencia del amor. Él es el amor. Nuestro Dios no tiene egoísmo. Nuestro Dios nos mostró su amor y su naturaleza dando a su Hijo y despojándose de Él lo más caro, lo más preciado. Había un amor, había un sentimiento, si podemos meditarlo de esta manera para entenderlo como humanos, por su Hijo amado, apreciado, único. Pero Él lo entregó. Ese es amor. Él lo dio por nosotros. ¿Y cómo vivíamos nosotros? ¿Y qué hacíamos? Mejor dicho, ¿qué no hacíamos en cuanto a maldad? Pero Él nos aceptó, nos amó, disimuló. ¡Qué amor el de Dios! Y eso es lo que nosotros tenemos que imitar de nuestro Dios, su amor. Y luego dice el verso 2, ¿cómo podemos imitarlo entonces? Como hijos amados. Andad en amor, lo primero. Debemos de vivir en amor, practicar, hacer real el amor. Cuando dice andad en amor, no dice pensad, conoced, apreciar y entender lo que es el amor. Aquí dice, andad en amor, practicad, vivid, poner en práctica el amor y andad en amor. Para imitar al Padre, entonces, tenemos que andar en amor. Para ser como el Padre, tenemos que practicar el amor. Tenemos que accionar en amor. Tenemos que vivir en amor. Y ese es el fruto del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. Es la naturaleza y la esencia de Dios. Porque Él es Dios y habita en nosotros. Y hay continuamente una lucha entre la carne, el viejo hombre, y el espíritu, o el nuevo hombre, o el Hijo de Dios, que tiene la naturaleza de Dios. Pero tenemos al Hijo del Hombre, que tiene la naturaleza caída de Adán. Y aquí hay una lucha continua. Pero tenemos que negarnos, que rendirnos, para poder vivir en amor, actuar en amor. El fruto del Espíritu es amor. La esencia del fruto es el amor. El amor. El fruto del Espíritu, amor, gozo, paz. Si yo quiero imitar a Dios, tengo que vivir con ausencia de egoísmo. Eso es el amor. Lleno de gozo,
y lleno de paz. Lo que experimenté primero y que admiré la experiencia que comencé a tener cuando nací de nuevo, que comencé a amar a aquellas personas con las que tuve conflictos en el pasado, en el mundo. Que comencé a tener una paz que no tenía lógica y que no podía entender. Porque esa paz que Dios nos ha dado sobrepasa o sobrepuja a todo entendimiento. Ese gozo, esa alegría que comencé a experimentar, que no tenía que ver ni con comida, ni con éxito, ni con logro, ni con sacarme una lotería. Es más que una lotería lo que me había sacado. Amor, gozo y paz. El trabajo del Espíritu interiormente cuando uno nace de nuevo. Y esa es la naturaleza del Padre. Amor, gozo y paz. Estos valores transmitidos por el Espíritu Santo de la naturaleza de Dios, que no tienen precio, que no se logran de ninguna manera. La ausencia de amor del mundo hoy hace que el mundo viva lo que vive y tenga las consecuencias que tiene. La falta de paz a muchos les hace caer en drogas. La falta de alegría les hace a muchos buscar este tipo de alucinantes pasajeros que luego culpan, señalan tu conciencia y te hacen vivir una vida de desgracia. Nuestro Dios es gozoso. Yo no tengo la imagen de un Dios severo, serio, duro. No. Yo la imagen que tengo de Dios es un Dios de amor. El que ama a su hijo lo disciplina. Cuando Dios disciplina al mundo y al cristiano, lo disciplina porque lo ama, porque no quiere que viva consecuencias desastrosas. El que ama a su hijo desde temprano lo disciplina. Eso no significa desde las 6 de la mañana disciplinar a los hijos, sino dice desde niño los disciplina para que aprendan una vida distinta y buena y correcta. Dios es amor. Todo lo que Dios ha hecho, aún su palabra, nos la da por amor, no por imposición. El propósito de esta palabra, dice Timoteo, es el amor nacido de un corazón puro. La palabra produce el amor y que por amor obedezcamos, que por amor caminemos y hagamos lo que hagamos en Dios, por amor, no por imposición, no por misticismo, no por culpabilidad, por amor. Gozo. El que ama tiene gozo. El que no ama pierde el gozo. El que ama tiene alegría. El que no ama pierde la alegría. El que ama tiene paz porque no tiene culpa, porque actúa con los principios de Dios y no tiene cargos de conciencia porque camina correctamente conforme a los principios de Dios. El fruto del Espíritu es amor. Amor, gozo y paz. Ese es el beneficio precioso, personal, cuando nacemos de nuevo y cuando vivimos en el hombre nuevo, fluyendo en amor. Número 2, benignidad, paciencia
Si somos benignos, 3 frutos interesantes: bondad, benignidad y paciencia. Ese es el fruto del Espíritu manifestado en nuestra relación con nuestros semejantes para poder vivir en amor. ¿Qué es la benignidad? Y aquí hay una buena palabra para imitar a Dios. La benignidad es el fruto del Espíritu, que es amor, manifestado en ver en nuestros semejantes, no importa quién sea, lo bueno que tienen y disimular lo malo que tienen. Dios es benigno, hace salir su sol sobre buenos y sobre malos. A veces nos cuesta hacerle bien a una persona que sus actitudes incorrectas son visibles, pero tenemos que imitar a Dios, que Dios nos aceptó con esos grandes males y pecados que teníamos y no esperó que cambiáramos para poder amarnos. Dios encarece su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Él entregó a su Hijo en favor de nosotros. Tenemos que imitar al Padre y vivir en amor. Una persona benigna es el fruto del Espíritu manifestado en ver en los demás solo lo bueno, porque Dios a nosotros solo nos vio lo bueno y tuvo compasión de nosotros y nos perdonó lo malo y nos aceptó con todo lo malo que veníamos. Acepta a tu prójimo, acepta a tu pareja, acepta a tu hermano, ámalo, mírale lo bueno, mírale lo correcto, no le mire lo malo. Ser benigno es ver lo bueno, ser maligno es ver lo malo. Bondad es el amor manifestado. El fruto del Espíritu es el amor manifestado en darle al que necesita lo que yo tengo y se lo puedo dar para llenar su necesidad. Es el amor manifestado en llenar la necesidad del necesitado. Dios nos vio con necesidad y llenó esa necesidad y se reveló a nosotros. No lo buscamos nosotros a Él. Él nos buscó a nosotros. No queríamos nada con Él, pero Él nos siguió insistiendo hasta que nos encontró. Bondad, paciencia. La paciencia es el fruto del Espíritu manifestado en largura de ánimo, en tenerle paciencia a los demás, en disimular las cosas incorrectas de los demás. Tenemos que tenerles paciencia. Tengámosle paciencia a la pareja, tengámosle paciencia al esposo, a la esposa, tengámosle paciencia al hijo, a la hija. Tener paciencia es tener calma, es tomar las cosas con calma, con paciencia, buscarle maneras tranquilas de poder solucionar. No actúes en enojo o en ira. A veces nos pasa, lo hacemos, pero podemos aprender a imitar a Dios teniendo paciencia. ¿Qué paciencia Dios nos tiene? Y si el Padre no tuviera ese amor manifestado en paciencia,
¿qué hubiera sido de nosotros? La paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa. Quiere decir que esa se edifica, se trabaja y Dios usa situaciones difíciles, personas que cuesta tolerar. Eso Dios lo permite para producirte la paciencia. Mas tenga la paciencia su obra perfecta para que sean perfectos y cabales sin que os falte nada. La mayoría de los humanos somos muy impacientes. Todo lo queremos para ayer, ni siquiera para hoy. Para ayer lo queríamos. No, hay que esperar. La paciencia es para mañana. No es para ayer ni para hoy. Espera. Debo esperar. Sí, ten paciencia. Dios está trabajando. Tenle paciencia a la gente que te cuesta tolerar. Dios te la llevó y te la puso cerca para que a través de ella aprendas la paciencia. Aprendamos a ser pacientes. Yo era muy impaciente, aún con la hora. Fui muy estricto con ello. Hoy soy disciplinado, me gusta. No que me maneje el tiempo, sino yo manejar el tiempo. No que me agarre el tiempo. Que yo soy libre, no me tiene que agarrar, yo lo tengo que gobernar. Pero era demasiado impaciente. Si a una cita, 3 minutos después llegaba la persona, yo ya no estaba. Pero fue algo que fui pensando y que fui sacando la conclusión. Debemos tener paciencia. ¿Para qué? Para soportar a algunos. Pero debemos de tener cambios para que no dañarle la paciencia a otros. Es que esto tiene un equilibrio verdaderamente hermoso, pero amar es tener paciencia. Y estas tres proyecciones del fruto del Espíritu son para aprender a convivir, a vivir, a relacionarnos con nuestros semejantes, con nuestro prójimo, con nuestros hermanos, con nuestra pareja, con nuestra familia, para convivir en paz y en buena relación, se necesita paciencia. Y por ello tenemos que aprender a ser como Dios es. Dios es paciente. Dios es amor. Dios es benigno. Si Dios quisiera verle lo malo a los creyentes o a los no creyentes, ¿quién estaría parado? Pero nuestro Dios es amor. Qué interesante. Pero hay otra proyección del fruto en 3 partes. Fe, mansedumbre y templanza. Esa debe ser nuestra relación con Dios. Y nuestra relación con Dios. Fe. No habla de la fe como fruto, sino o de la fe como don, sino de la fe como fruto, que es fidelidad. Yo tengo que ser fiel a Dios y no cambiar. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, me toque vivir incomodidades, situaciones difíciles, yo tengo que mantenerme fiel a Dios, porque Él ha sido fiel conmigo. La Escritura dice que si permanecemos fieles, Él es fiel con nosotros. Y si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Dios no cambia. Sé fiel. Si eres fiel con Dios, serás fiel con todos. Tiene que ser fiel a la amistad, fiel al compañerismo, fiel a tu hermano, que es tu amigo, fiel a tu pareja, porque ella te es fiel o él te es fiel. Fidelidad. Mansedumbre. Delante de Dios,
Tenemos que ser mansos como Dios es manso. Y los mansos heredarán la tierra. Es el fruto manifestado en una profunda calma, sencillez y humildad delante de Dios. No violento, no rebelde, sino manso, rendido, entregado, humillado delante de la presencia de Dios. Tenemos que ser mansos como eres manso. Hemos visto que cuando hay un animalito, sea gato, sea perrito, que uno lo acaricia y no reacciona y no actúa ni con violencia, ni con dureza, manso. Como cordero fue llevado al matadero, manso. No se resistió, no se rebeló. Así tenemos que ser delante de Dios. ¿Cómo Dios nos muestra en Jesús su mansedumbre? ¿Cómo nos muestra en Jesús su fidelidad? Porque Él es Dios. Templanza, dominio propio. Dominio propio es el amor manifestado en tener dominio propio. A lo blanco cuando es blanco y a lo negro cuando es negro. Pero yo tengo que tener un equilibrio, un dominio propio. Tengo que tener un dominio propio para presentarme delante de Dios. Templanza, determinación cuando se necesita y negación cuando es necesaria. A Dios le agrada que lo imitemos. Nuestro Dios es así, es ecuánime, es equilibrado, es justo. Maravilloso es Dios. Cuando vemos esta palabra, andad en amor, eso es andar en amor, eso es vivir en el fruto. No los frutos, dice es que los frutos, no, la palabra dice el fruto del Espíritu es. Como también Cristo nos amó. Todo lo que es el fruto del Espíritu, es la manera, es la forma en que Cristo vivió y nos enseñó a practicar y a vivir una vida diferente a la que hemos vivido. Y se entregó a sí mismo por nosotros. El amor es despojo. El amor es entrega. El amor es dedicación. El amor es pensar en los demás. Él nos amó. Pero nadie puede amar si no se entrega a sí mismo y entrega el egoísmo en favor de los demás. Si tú y yo no nos negamos y no nos entregamos a Dios en favor de los demás, no podemos amar. Hay que negarse a sí mismo en favor de los demás. Él se entregó por nosotros, voluntariamente, en amor, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¡Qué tremenda verdad! Debemos de vivir en amor para con nuestro prójimo, así como Cristo caminó en amor hacia todos nosotros, entregándose y rindiéndose a sí mismo y doblegando el egoísmo en favor de nuestra vida, como una ofrenda y sacrificio en la cruz ante Dios. Bueno, ser una ofrenda y ser un sacrificio a diario, tomar nuestra cruz y negarnos a sí mismo y seguirlo, eso es la demanda de Cristo. Hoy pareciera que la vida cristiana tiró la cruz. Y no hablo de una cruz que tengamos en el pecho,
sino sacrificar el pecho o la voluntad para vivir en amor. El que quiera venir en pos de mí, dijo nuestro amado Salvador, niéguese a sí mismo, bote el egoísmo, deje de pensar en sí. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, sacrifique su voluntad y su vida y sígame. Una ofrenda y sacrificio. Ahora pregunto, ¿fue doloroso el sacrificio? Todo sacrificio es doloroso. El sacrificar la mente, el corazón, la voluntad, la vida, es doloroso. Porque el que ama sufrirá. El amor es sufrido. Es mejor sufrir el agravio para vivir en amor y no actuar con duros reclamos egoístamente. Tu vida y la mía, para imitar a Jesús, que es Dios, para imitar a Dios, tiene que ser una vida de ofrenda para Dios, ofrecer mi vida a Dios, de un sacrificio y de una entrega total, y crucificar mi ego, que tiene sufrimiento, pero la expresión máxima del amor de Dios en la cruz fue el dolor más agudo que una persona pueda vivir, el ejemplo de Jesús. Ese ejemplo de Jesús, nuestro Dios, es el ejemplo que debemos vivir a diario. Esta palabra es una palabra interesante, práctica, aplicativa, pastoral, vivencial, que nos conviene. Como una ofrenda, una ofrenda era quemada, una ofrenda era desintegrada en el altar, una ofrenda era sacrificar la vida y presentársela a Dios, como hizo Jesús en la cruz, por nosotros. Y para el Padre fue un sacrificio de olor fragante. A Dios le llena tu vida rendida, mi vida rendida, tu vida y la mía en amor, que el ego sea sacrificado. Jesús lo hizo por amor. Por amor tenemos que sacrificar muchas cosas, aunque nos duela, aunque sea una ofrenda presentada en el altar donde la vida se desintegra para poder tener la vida de Dios. Gloria a Dios. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Tenemos que imitar a Dios actuando en amor. Pero también debemos imitar a Dios en su santidad, en su pureza, en su rectitud. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, dice el verso 3, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. El pecado de fornicación es un pecado que no le agrada a Dios. Es un pecado que está fuera de los principios de la palabra. Toda impureza, toda maldad, tenemos que evitarla. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa fuera del cuerpo es, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y toda inmundicia, toda suciedad e inmundicia de pecado tenemos que rechazarla.
No debemos hablar de avaricia o de amor al dinero porque es idolatría. Así que no nos conviene actuar como hijos santos de Dios. Debemos guardar nuestra boca de los hijos de Dios. Aquí no dice que no se hable del dinero, sino del amor al dinero. Aquí no dice que no se deba hablar y educar a los hijos en los aspectos sexuales. Aquí no dice que no debemos educar en el plan de Dios para la reproducción de los hijos y de las familias. Aquí lo que habla es de los pecados fuera del matrimonio y de las inmundicias fuera de los principios de Dios. Aquí habla del amor al dinero, que es una idolatría, y que ni aún se debe nombrar en medio de nosotros como conviene a santos, hijos de Dios. Debemos guardar nuestra boca, los hijos de Dios. Ni siquiera debemos hablar de esas cosas, mucho menos caer en ellas. El amor al dinero es la raíz de todos los males, pero el amor a Dios es la solución de todos los males. Dios te va a recompensar. Debemos guardar nuestra boca, los hijos de Dios, y debemos hablar como Dios habla, con pureza, con santidad, con rectitud. Además de esto, dice el verso 4, que no debemos hablar tampoco ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias a Dios. Nuestra boca tiene que ver mucho con la santidad y la pureza. Debemos dejar de hablar las palabras deshonestas. Debemos dejar de hablar palabras corrompidas. Esas malas palabras que salen de la boca reflejan la condición del corazón. Si el corazón está sucio, tu boca sacará esa suciedad, porque de la abundancia del corazón habla la boca, y por la boca sale lo que en el corazón abunda. Todas esas cosas son realidad. Según lo que yo pienso y según la maldad que atesoro en el corazón por lo que pienso, es lo que hablo. Por eso, para saber cómo una persona piensa y siente en el corazón, solo oye el hablar. Y cuando habla, saldrá lo que es. El pez por la boca muere. Porque las palabras son el fruto de lo que yo pienso y de la suciedad que tengo grabada en el corazón. Debemos de dejar de hablar palabras de doble sentido. Son las palabras necias, sucias. Debemos dejar de hablar eso. Eso es malicia, eso es maldad. Debemos de dejar de hablar palabras imprudentes o truhanerías, cosas que no convienen y que no edifican. Porque todas estas cosas o todas estas palabras no son convenientes para los santos. No edifican, no levantan, no hacen crecer, ni dan un buen testimonio. No le conviene a los santos. Esas palabras, esas expresiones, no te convienen ni te edifican. Apártate. Sino debemos hablar con acciones de gracias, con gratitud a Dios, porque nos cambió la vida, con gratitud a Dios,
porque nos hizo diferentes. Con gratitud a Dios, porque nos ha hecho disfrutar y vivir una vida de gozo y de paz. Démosle gracias, hablando entre nosotros con salmos, con himnos y con acciones de gracias. Dando gracias al que nos dio una vida distinta. En Colosenses 1, verso 12. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. La gracia de Dios, la misericordia de Dios, la bondad de Dios nos habilitó para participar en la herencia de los santos en luz. ¡Qué maravilloso! Que no lo merecíamos y en Jesús nos hizo merecedores. ¡Qué tremenda la vida que llevábamos! Y Él tuvo misericordia. Él tuvo compasión. No nos pagó como merecíamos y su gracia nos dio lo que no merecíamos. La misericordia es que Dios no nos pagó como merecíamos y la gracia de Dios es que nos dio lo que no merecíamos. Por eso debemos de darle gracias. Cuidemos nuestra boca, cuidemos nuestras palabras, cuidemos nuestra mente, cuidemos nuestras actitudes, nuestras acciones. Cambiemos, seamos diferentes. Cambiemos, seamos distintos. Seamos distintos. Podemos ser distintos. Si somos hijos de Dios, imitémoslo para hacer, actuar, hablar como Dios es. Tenemos su naturaleza y tenemos que vivir de la manera que Jesús vivió. Este mensaje de esta mañana es un mensaje para ser prácticos, para tener vivencias, más que conocimientos, más que ideas, más que profundidades. Él espera que tengamos una vida práctica, una vida aplicativa, una vida vivencial. Así como Él es, debemos de ser nosotros. Jesús es nuestro patrón de vida y tenemos que imitarlo y tenemos que ser como Él es. Esta mañana esta aplicación es para todos. Todos los creyentes tenemos necesidad de cambio. Todo lo que hemos nacido de nuevo debemos dejarle al Espíritu hacer una obra de conquista interior y que purifique nuestro corazón de tal manera que seamos imitadores de Dios, viviendo en el fruto del Espíritu que es amor. Como Dios es amor, como Jesús demostró el amor de Dios. Amados hermanos que nos escuchan, cambiemos de vida, cambiemos de actitud, cambiemos de mentalidad, actuemos en el Espíritu, ya no actuemos en la carne y mostremos al Dios eterno que vive en nosotros, reflejándolo en nuestra relación con los demás, manteniendo una vida personal de amor, gozo y paz, y manteniendo una relación con Dios de fidelidad, de mansedumbre y de templanza. Padre, gracias por esta palabra, por esta enseñanza, por esta aplicación.
Pedimos hoy que la misma provoque fruto, provoque vida, provoque bendición, fortaleza, ánimo, sobre todo lo que nos escuchan, y que podamos actuar en amor, que podamos vivir en amor y que podamos caminar en amor, porque tú eres amor y es lo que tenemos que imitar. Gracias te damos. Ayúdanos a superar lo que tenemos que superar. Ayúdanos a crecer y a vencer las cosas que todavía no te muestran a ti en nuestra vida. Yo te pido bendición por todos y que podamos aplicar los principios de tu palabra. Te agradecemos, oh Dios, por este tiempo. Gracias a todos también por sintonizarnos, por escucharnos y por estar en esta comunión siempre con nosotros. Les esperamos el próximo viernes a la misma hora por el mismo canal. Bendiciones para todos. Que el Señor esté con ustedes. Muchísimas gracias.